No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en X, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, y para nuestra primera entrevista del día de hoy, a nosotros nos encanta darle la bienvenida siempre a esos muchachos, esos jóvenes que deciden entrar en la política porque es una manera de refrescar eso que la gente cuestiona tanto y con razón, y nos interesa siempre que haya ese espíritu joven en la política dominicana, y por eso vamos a darle la bienvenida con un aplauso a Charlie Mariotti Jr., candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana. La palabra, ¿eh? Sí, ya. No, es que no era que no me la aprendía, era que la lengua se me trababa la lengua. Pero bueno, bienvenido, Charlie, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación y gracias a ese público que nos sintoniza. Yo te voy a hacer una pregunta directa con eso que yo acabo de decir. Dios mío. Si tienes un padre como el que tienes, ¿por qué tenías que copiar la parte política y no la artística, la cultural, la parte poética? Mira, si te soy honesto, te digo que yo creo que de loco y de poeta todos tenemos un poco. Pero cuando uno nace en familias politizadas es natural que a uno le llame la atención o que lo repela por completo. En mi casa somos 4 hermanos y 3 no quieren saber nada de política y yo, sin embargo, he decidido dar el paso. También hubo muchos factores que influyeron en mí. Mi papá empezó a aspirar en el 91. Yo nací en el 91, o sea que viví todo ese proceso de esas aspiraciones que duraron más de 16 años para concretarse. Ya yo tenía 16 años la primera vez que él accede a un cargo, la primera vez que él gana unas elecciones. O sea que yo en la política aprendí y aprendí perdiendo. Por eso me llamó mucho la atención desde siempre, esa vocación de servicio, esa capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, de ver las cosas desde los ojos de otros que te permiten ver su situación, no solamente desde lo que la vida te ha dado a ti, sino porque ya decidiste dar otro paso. También, algo que influyó mucho en mí para ser candidato ahora, fue una experiencia que tuve en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el congresista norteamericano Charlie Rangel durante mucho tiempo en su oficina. Hice lo que, no era mucho tiempo, durante casi un año, hice lo que ellos denominan un fellowship. Empecé aplicando aquí en un viaje que hizo, lo conocí, y luego me dieron la oportunidad, ya hice de todo, empecé cogiendo teléfono, y luego terminé trabajando temas de infraestructura, temas de discurso, temas de housing, de infraestructura vial de la ciudad de Nueva York. Y para mí fue muy interesante ver no solamente cómo él ejercía su rol de representante, sino cómo los representados le exigían. Yo cuando cogía teléfono escuchaba gente que llamaba, ¿por qué no fue hoy a la sesión? ¿Por qué votó de tal forma? ¿Por qué no votó de tal forma? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y eso me sorprendía bastante porque yo venía de cierta experiencia en el Congreso Nacional, ya uno de muchachos se colaba en el Congreso y tuve la oportunidad ya cuando estaba estudiando Derecho de trabajar en 2 o 3 anteproyectos, de participar en 1 o 2 comisiones también. Pero allá eso me llamaba profundamente la atención y le pregunté, ¿y qué es lo que pasa? Y me dijo, lo que pasa es que nosotros vamos a elecciones cada 2 años. Aquí estamos constantemente rindiendo cuentas porque la gente siempre está atenta a lo que estamos haciendo. Por eso, si tú te fijas, los representantes norteamericanos no duran 2 y 3 periodos. Rangel duró 42 años siendo diputado. O sea, ante la misma circunscripción, sometiéndote al escrutinio constantemente cada 2 años, tú tienes que ser una persona que tenga el oído siempre puesto en el corazón del pueblo y que visibilice las necesidades de tu demarcación y que fiscalice que las inversiones del Estado se estén haciendo de la manera correcta para mejorar la calidad de vida de tu gente. Y eso es lo que yo quisiera traer a República Dominicana. Lionel hubiera sido feliz siendo parlamentario de Estados Unidos. 45 años como senador. Traes una propuesta fresca, de hecho, muy signada en algo que todo el mundo tiene en sus casas, que es una cuenta de Netflix y con un eslogan de una nueva temporada. ¿Qué significa una nueva temporada para la política dominicana? Yo creo que sobre todo más oportunidades, más inclusión, menos diferencia, menos violencia. Pero una nueva temporada, mucha gente se pone guapa porque dice, pues todo lo nuevo es lo bueno. Yo le digo, no, la nueva temporada, el que ve series sabe que tiene lo mejor del pasado con lo mejor del futuro y del presente. Es un esfuerzo mancomunado que tenemos todos que hacer y entender que estar al margen no es una opción y que no podemos dejar en la política solamente a los políticos. No necesariamente porque sean malos, sino porque cuando los políticos toman decisiones nos afectan a todos como ciudadanos. Entonces, ya sea aspirando como yo lo estoy haciendo, como lo estás haciendo tú, como lo harás tú en un momento de antes, ya sea votando conscientemente. Pero que me inviten a este programa. ¿Qué futuro? Bueno, luego nos dice qué futuro le ves. Brillante. Pero yo creo eso, que en esta nueva temporada lo importante
es que estemos todos pendientes. Federico Jovini dijo una vez, hace un tiempo, luego de las elecciones pasadas, que República Dominicana despertó y no ha vuelto a dormir. Y yo quisiera que ese sea el estado natural en el que se mantenga la República Dominicana, despierta siempre, atenta a lo que está pasando, vinculada a los cambios que necesita como sociedad. Si eres elegido como diputado, ¿cuáles son las áreas en las que tú te enfocarías? Mira, primero, en la generación de oportunidades. Yo creo, por los periplos que hemos hecho recorriendo toda la circunscripción, que la principal problemática que afecta a los jóvenes dominicanos es esa, falta de oportunidades. Por eso una de mis primeras iniciativas legales o legislativas será tratar de proponer una modificación a la oferta de exportación de la República Dominicana para no solamente decir el mundo entero consume lo que nosotros producimos, sino empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. Si nosotros salimos al mundo a través de una alianza tripartita, invertir en investigación y desarrollo con la academia, ahí está el INTEC, ahí está Pucamaima, ahí está UNIBEL, ahí está la UAS, que están haciendo grandes esfuerzos, el ITLA, a través del Estado, obviamente, y de la empresa privada, ver qué está consumiendo la China, qué está consumiendo la India, qué está consumiendo Latinoamérica. Entonces, ver cómo podemos empezar a producir eso aquí, a formar a esos profesionales para que más de el 60%, que según el Latino Barómetro de jóvenes dominicanos, que solamente ven oportunidades de progreso, dejando el país, las empiecen a ver aquí en República Dominicana. Porque cuando el futuro de un país solamente ve oportunidad de crecimiento, dejando el país, que será de esa matriz, de ese país matriz. Entonces, eso es algo que me preocupa bastante. También quisiéramos promover el proyecto EduVial, que es para la educación vial obligatoria en las escuelas. República Dominicana mueren 65 de cada 100.000 habitantes. ¿Tú sabes cuál es la media? En los países desarrollados, 8. O sea, nosotros somos líderes en ese renglón en todo el mundo. Y tú me dices, bueno, la educación vial solo no la resuelve, pero creo que es un paso importante. Porque todos sabemos que el señor más decente, la señora más decente en República Dominicana agarra un guía y de repente se convierte en un ogro. Y uno lo ve en la calle, uno lo vive, como una doñita te dice tres cosas. Exacerbado, sí. Uno anda siempre muy a la defensiva. Además, con esos accidentes de tránsito, no solamente son las pérdidas humanas, que son lo más importante, pero también las pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que fallecen por accidentes de tránsito son personas en edad productiva. Según datos del Banco Mundial, ya han dicho, ya han establecido que las personas que fallecen pueden hacer que la economía pierda en proyección de crecimiento hasta un 26% de su PIB en 30 años. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. Y esas son las personas que fallecen, los que quedan heridos, que quedan con discapacidad, pues son un pasivo, digamos, para el país. Sí. Entonces, eso me parece que hay cambios de cultura, tratar también de invertir en mejorar la educación dominicana. Creo que es un compromiso de todos. Ya no es suficiente seguir hablando de esa educación de calidad, que por tanto tiempo nos ha evadido. Yo creo que tenemos que cambiar la conversación y empezar a hablar de educación eficaz, educación eficiente, tratar de crear seres humanos más balanceados y que puedan integrarse al mercado laboral y ser mucho más productivos con la capacidad de adaptarse a los cambios tan rápidos que están sucediendo en el mundo. Ahora hay toda una nueva generación, jóvenes que han decidido participar en política, jóvenes que ya están en Congreso como diputados. Y me gustaría conocer, después de la pausa, cómo tú percibes esta generación. ¿Hay unión o todavía hay mucha competencia dentro de ellos mismos? Me lo cuentas en breve. Cuéntanos, ¿cómo es esta nueva generación de políticos? ¿Qué has percibido tú? Yo creo que dentro de mi experiencia, creo que somos más unidos. Me parece que todos tenemos la misma visión. Aunque sean de partidos contrarios. Sí, es la experiencia que he tenido. Tengo grandes amigos en el PRM, obviamente en la Fuerza del Pueblo. Tengo grandes amigos en otras organizaciones políticas, en Opción Democrática. Hay mucha gente que quiero en todos esos lugares porque de una u otra forma nos hemos ido formando juntos. O convivíamos en las academias, o convivíamos en las maestrías, o hicimos pasantía y vivimos fuera al mismo tiempo. Cuando tú tienes intereses comunes, muchos hicimos estudios en políticas públicas, entonces al final las opciones son limitadas en el país, aunque uno tenga la opción del internet. Entonces, de una u otra forma, vamos a las mismas actividades, nos interesan los mismos temas y creo que por eso hemos podido construir una generación que se enfoca más en el fin y no solamente en los medios. Obviamente cada quien respetando sus ideales, cada quien respetando los intereses personales y partidarios. Pero yo creo que hasta ahora vamos bien, vamos por el camino correcto y la nueva temporada será en la que República Dominicana pueda construir la mejor República Dominicana de toda la historia, como dice Abel, pero no solamente con los PLDistas, sino con todos. Charlie, tú que andas en el día a día, en los barrios, conociendo, saludando personas, ¿qué es lo que comenta la gente en el día a día? ¿Cuáles son sus principales quejas? No necesariamente tiene que ver con el tema legislativo, sino con el día a día, sí, el termómetro, ¿cómo tú lo sientes? Mira, este ha sido un proceso muy interesante. Ya tenemos casi un año visitando todas las comunidades del Distrito Nacional, bueno, de la circunscripción número 1 en específico. Y la realidad es que, obviamente,
lo que tú sabes, el tema de lo alto que están los precios, el mismo sueldo, sin embargo la inflación golpeando duro a la familia dominicana, lo difícil que es llegar a fin de mes, el tema de la inseguridad. Las calles definitivamente ya no son de los ciudadanos, son de los delincuentes, penosamente. Pero sobre todo, algo que me llama mucho la atención es la cantidad de gente buena, de gente trabajadora, de gente que no se visibiliza en esos sectores. Cuando uno escucha las historias y no va al territorio, a veces solamente sale lo peor. Pero los barrios dominicanos están llenos de gente soñadora, de gente trabajadora, de gente que lo que quiere es una oportunidad, de gente que lo que está buscando es el camino para construir su sueño, para construir una vida mejor para sus hijos, para tratar de desarrollarse. Y yo le doy gracias a Dios por la naturaleza del dominicano, porque a veces uno ve las condiciones de vida y la felicidad que tiene esa persona y tú dices, pero gracias a Dios que el espíritu de nosotros es de tirar para adelante, no es de cansarnos, de sentarnos, de quejarnos. Y por eso yo creo que hay que darle gracias a Dios. Pero tenemos que contribuir desde el Estado para crear las políticas públicas que le permitan a esa gente crear esas oportunidades o disfrutarlas o desarrollarlas. Porque al final mucha gente exige, dice, no, que los barrios dominicanos, que la juventud dominicana. Pero ¿cuáles son las oportunidades que les estamos creando? Además de los ejemplos de éxito que como sociedad vamos visibilizando y que se convierten en el aspiracional. ¿Qué estamos haciendo para mitigar eso? Yo a veces leo noticias de otros países y veo como Corea del Sur maneja sumamente desde el Estado, o sea, maneja como política de Estado el contenido que se ve y que se viraliza. Entonces, no te voy a decir llegar a ese punto, porque yo no creo en un Estado paternalista completamente, pero sí creo que uno tiene que por lo menos direccionar a aquellos que no tienen voz, a las generaciones futuras, legislar también para cuidar el medio ambiente, para cuidar a los animales, o sea, como sociedad desarrollada, nosotros, o que aspira a ser una sociedad desarrollada, de verdad, tenemos que empezar a legislar para resolver esos problemas que a la gente tanto le afectan. Charlie, los jóvenes, no, Charlie es amigo nuestro. Amén. Charlie, los jóvenes de hoy día suelen ser muy irreverentes, suelen ser personas que no siguen una línea de los adultos mayores, porque tienen una visión muy particular. Vivimos en una época muy distinta a la que vivieron nuestros padres. Nosotros que somos contemporáneos somos así. Tú eres contemporáneo del papá de Charlie. Oye, no, tampoco me la hacen tan allá. Tampoco así. Mira, no, lo que quiero saber es, personas como tú, de tu generación, que suelen tener ese tipo de personalidad, ¿cómo ves cuando llegues al Parlamento, cuando llegues a la Cámara de Diputados y proyectos de mucha importancia para el país, ustedes tengan que hacerle caso a una línea del partido? Y eso no ocurrirá solamente con el PLD, claro. Así es la política. Cualquiera de los partidos siempre puede ocurrir eso y en cualquier país del mundo donde tengamos este mismo sistema. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo ya te has puesto en con ese mood de que, ¿qué voy a hacer cuando yo tenga una opinión personal y tenga que ir en contra de mi opinión personal solo para seguir la línea de mi partido? Mira, yo no creo primero que uno deba pertenecer a un partido que no vaya acorde con sus convicciones, con sus principios. Entonces yo entiendo que toda decisión que emane de mi partido en temas importantes será una decisión que vaya acorde con lo que yo pienso y será una decisión que vaya acorde sobre todo con los intereses del pueblo dominicano. Entonces a veces uno tiene que hacer un ejercicio de ponderación, de valoración, pero sobre todo yo creo que hay que recordar siempre que en el PLD somos los hijos del profesor Juan Bosch, que en la Mancha Indeleble nos enseñó a no dejar la cabeza fuera de las organizaciones. Entonces uno siempre tiene que poner su capacidad de razón al servicio del país y del partido mismo, y si entonces uno entiende que la línea que están enviando o que el camino a seguir no es el correcto, hacer el ejercicio de disidencia, pero acatarnos a la disciplina partidaria que ha caracterizado al PLDismo a través de la historia, pero sin nunca olvidar los ideales ni lo que uno piensa. Yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros ser, como seres humanos, ser la especie predominante en la Tierra. Nos comentabas acerca de tu experiencia acerca de la Le transparencia. estaba preparando el terreno de, tú sabes. No voy por ahí, voy por otro, porque me gustaría saber, tú hablabas de la transparencia y la verdad es que el sistema norteamericano y el dominicano es bastante diferente en términos legislativos. ¿Tú tienes alguna propuesta para fomentar la transparencia en caso de que tú llegues a ser diputado? 100%. Además de hacer un ejercicio constante de estar rindiendo cuentas a través de redes sociales, de plataformas web, de que la gente sepa siempre en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo creo que una iniciativa también que me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo, porque conozco cómo funciona el Congreso Nacional y conozco que hay muchísima gente trabajadora y aunque solamente, como pasa en otros lugares, en otros ambientes de la vida, solamente se haga público y se haga viral lo malo.
yo creo que algo interesante es proponer una modificación al reglamento de la Cámara de Diputados para que no solamente las sesiones en el hemiciclo sean públicas, sino también las sesiones de las comisiones. Las comisiones. Que en las comisiones es que pasa la mayoría del Claro. trabajo. En las comisiones se invitan personas de la sociedad civil, se invitan personas de todos los sectores. Ahí es que está la verdadera discusión. Ahí es que van los diputados a hablar de los temas que luego se presentan Se en el estudian los hemiciclo. proyectos. Ahí tú sabes quién va, quién no está yendo. Entonces tú ves quién realmente está haciendo una representación justa y digna. Y aunque mucha gente al principio quizás no lo vea, no sintonice, tendrán esa herramienta ahí para visibilizar qué tanto está trabajando su representante o no. Eso me llama mucho la atención, es algo que yo quisiera y creo que beneficia a la Cámara de Diputados porque va a ayudar a mejorar la imagen que mucha gente tiene, porque va realmente a transmitir lo que ahí está pasando, todo el trabajo que se está haciendo para mejorar la calidad de vida de la gente. Mira, la circunscripción 1 es básicamente en todos los escaños quien carga con la mayor responsabilidad prácticamente a nivel nacional. Porque tú, por ejemplo, aquí se habla mucho de que las causales, pero es un discurso de aquí, de este círculo. Después que usted cruza un peaje, usted le pregunta a una gente, ¿usted está de acuerdo con las 3 causales? Dicen, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? El tema de la representatividad. En principio, tú estás corriendo por una circunscripción, pero vas a votar por intereses nacionales. ¿Cómo funcionaría ahí en ese ambiente? Y poniéndote el ejemplo de las mismas 3 causales. Bueno, yo creo que cuando uno pertenece a órganos colegiados, uno tiene que entender que lo primero es que uno lo que tiene que tratar es de buscar consenso. De tratar de lograr que la mayoría de las personas entiendan lo que tú quieres hacer y de dónde vienes y por qué quieres hacer las cosas. Son 189 voluntades aparte de la tuya. Tú no puedes entender que vas a imponer lo que tú piensas, tus criterios, y más cuando uno está empezando. Por eso vemos compañeros y no compañeros de partido que hoy están en la Cámara de Diputados y que tienen ya un cuatrenio y medio y no han podido aprobar ni siquiera una iniciativa de ley. Una ordenanza. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como la gente cree. Pero yo sí creo que uno se debe a su circunscripción en principio, por lo menos en el tema de fiscalización, que es algo que de cierta forma se olvida a la hora de hablar de los legisladores, porque la gente dice, no, su función solamente es crear leyes en países en desarrollo. Eso no es cierto. Y en el mundo entero, porque cuando la función de representante del parlamentario se creó en Inglaterra, la primera función era representar los diversos sectores de la sociedad. Entonces aquí yo creo que eso tiene mucho más verdad ahora en estos momentos que nunca antes. Por eso uno arranca diciendo cuáles son las necesidades de mi circunscripción, o sea, qué podemos hacer desde el presupuesto para tratar de solucionar estos temas que la circunscripción número 1 es la que aporta la mayor cantidad de dinero al PIB. Sin embargo, se trata como si fuera una más. Yo creo que uno tiene también que importantizar los lugares que realmente aportan y que se comportan como quizás la fuente primaria de ingresos de una sociedad. Entonces, desde ahí, que las cosas que se digan que se van a hacer, se hagan. Y luego entonces velar por los intereses nacionales en temas, por ejemplo, yo quiero una aprobación del Marco Nacional de Cualificaciones. Yo creo que eso va a mejorar la empleabilidad y la competitividad del principal recurso que tiene cualquier sociedad, que es su recurso humano. La gente necesita esa ley y muchas otras leyes que nosotros como país tenemos que aprobar, porque la realidad es que si nos enfocamos solamente en los temas que nos dividen, no vamos a poder lograr tener las conversaciones de los temas que verdaderamente importan, de los temas que tienen la capacidad de ir transformando poco a poco esta sociedad. Hay temas que a la gente le encantan, temas que son los únicos que quieren tocar cuando uno va a las entrevistas, porque son los que generan views, son los que generan discordia, digamos. Pero yo me he dado cuenta, escuchando, que por lo general en casi todos los temas nosotros estamos casi siempre en el centro. Sin embargo, los que están en los extremos suenan más alto y son los que al final llevan la voz cantante en las conversaciones. Pero por eso yo no creo mucho ya en yo soy de izquierda, yo soy de derecha, meramente. Yo creo que mucha gente lo usa eso Aquí como eso excusa no para... existe tampoco. No, y además desde el país, pero creo que también hay mucha gente que lo usa para protegerse de no tener que hacer el ejercicio de pensar en cada tema, de hacer la investigación y decir de qué lado estoy, qué pienso realmente. No, ya ese tema, yo soy izquierda en ese tema también, apúntame. No, yo no creo que eso esté bien. Uno tiene que analizar cada tema puntualmente y entender también, aunque esta sociedad tan rápida de la información, pero no necesariamente del conocimiento, nos hace pensar que tenemos que tener una opinión sobre todo. Hay cosas de las que usted no tiene que saber, lamentablemente. Usted puede seguir su camino y seguir enfocado en su área. Usted no tiene que opinar de todo, claro. Cuando llegues a la Cámara de Diputados, yo no tengo ninguna duda de que vas a llegar. Dios quiera. Una vez que estés allí, evidentemente vas a tener que intervenir en muchos temas, no necesariamente los que tú tengas la intención de impulsar. Vamos a suponer, en el caso hipotético de hoy, ya tú eres diputado y surge
la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la Misión Internacional de Pacificación para Haití. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué crees tú o cómo ves toda la acción diplomática que se ha llevado adelante para que esto ocurra y cómo lo ves a futuro, de aquí a los próximos meses, de cómo va a funcionar esto, sobre todo de cara a nuestro país, por supuesto? Mira, yo creo que, no te diría que es un mal necesario, pero sí que es un movimiento necesario. Hay quienes están diciendo que Haití estará tropezando 2 veces con la misma piedra porque se parece mucho a lo que pasó en 2004 y que terminó en el 2017 con la MINUSTAH. Sabemos todo la mancha que eso dejó en la sociedad haitiana y también en República Dominicana, porque seguimos pagando el precio, aunque mucha gente quizás no lo entienda. Yo creo que esa misma misión fue la que permitió que Michel Martelly se convirtiera quizás en uno de 3 presidentes haitianos que ha terminado su mandato, sí. Aunque luego vino la debacle que todos conocemos y que estamos viviendo hoy en día. Creo que era lo necesario. No hay otra fuerza internacional que tenga la capacidad de por lo menos gerenciar y gestionar una intervención como la que Haití necesita en estos momentos, pero en honor a la verdad, al principio de las semanas pasadas, yo no entendía por qué habían sido tan radicales con el cierre de la frontera definitiva desde primera instancia. Uno veía que quizá una medida que escalara las sanciones en el tiempo era más prudente, pero parece que ya el Estado dominicano o el gobierno dominicano sabía por dónde venía la cosa, aunque los medios internacionales no nos han dado ni un poquito de crédito. Tampoco ni en los informes ni en las publicaciones. Han mencionado a todos los países, incluso países de Latinoamérica que se invitaron al anuncio de la intervención. República Dominicana no estuvo entre ellos. Ariel Henry no nos mencionó tampoco en su alocución. Como que fue iniciativa de Kenia esto. Sí, exactamente. O sea, nosotros parece que nuestros esfuerzos, digamos, diplomáticos no tuvieron resultado o no tuvieron incidencia en esta decisión. Pero sí creo que el Estado entonces hizo lo correcto cerrando la frontera para ver realmente qué tenemos. Analizando en ese momento, aunque estamos pagando un alto precio en cuanto a dinero, en términos económicos, sociales, los productores, y eso se va a sentir no solamente en la frontera, se va a sentir en todo el país. Pero la realidad es que había que saber por dónde se le entra el agua al coco, digamos, un desconocimiento histórico de cómo funciona la frontera. Quizá, mira que cambiaron el mismo jefe de CESFRON en esos días, entonces quizá era para tratar de recuperar, porque ahora vienen esas fuerzas internacionales, pero no solamente van a querer llegar a República Dominicana los que están huyendo del conflicto bélico, que se va a dar de manera natural, también los que están tratando de esconderse, delincuentes que van a tratar de buscar refugio en territorio dominicano. Entonces, hay que ver cómo avanza esta intervención. Nunca es fácil cuando una fuerza internacional interviene en un país, no, ni siquiera aunque el país lo esté pidiendo. Por eso Rusia, China se opusieron, porque decían que no tenían un plan claro de cuál va a ser el proceso de la operatividad y cuál es el plan de salida. Entonces, esto empieza ahora y no sabemos cuándo termina ni cómo nos va a afectar. Me llamó profundamente la atención que será Kenia que va a liderar el esfuerzo, que no será necesariamente la Organización de las Naciones Unidas. Países como Jamaica, Antigua y Barbados ya dijeron que también van a estar colaborando con la iniciativa. Yo creo que nosotros como país tenemos que entender que no podemos seguir siendo reactivos con el tema haitiano. Cuando yo estaba en Estados Unidos, algo que me llamaba mucho la atención, dentro de las cosas que me tocó hacer, era recopilar toda la información de República Dominicana, como el dominicano de la oficina, ¿verdad? Y no había una fuente dominicana de noticias en inglés. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos? Traducen o utilizan las noticias que salen en el Miami Herald, en el New York Times. No tienen una narrativa dominicana de lo que sucede en República Dominicana. O sea, ellos se informan de lo que pasa aquí en base a la percepción de otra gente que por lo general con intereses contrarios por lo general a la República Dominicana. Y yo siempre decía, tenemos que tener un periódico en inglés, o tenemos que traducir los periódicos dominicanos, o tenemos que mandar, no sé, un informe diario de lo que está aconteciendo en el país al Congreso de los Estados Unidos, porque al final ellos toman muchas decisiones que inciden en lo que pasa en República Dominicana. Y si la información que están teniendo es equivocada, es errónea, está viciada, tiene sesgos, entonces sus acciones van a estar sesgadas también. Haití tiene una diplomacia envidiable, que nosotros, la realidad es que en muchos casos estamos detrás de ellos en ese aspecto. Y ellos saben posicionar sus temas, ellos saben dónde tienen que ir, saben cuáles aliados estratégicos tienen que utilizar. Y nosotros, lamentablemente, siempre nos vemos reaccionando. Un país que depende tanto de su reputación para generar divisas, para generar ingresos en base al turismo y a otras situaciones que en este país son muy importantes, no puede darse el lujo de que otro sea el que cuente su historia. Y que sí ha hecho maestría en victimización. Claro. Perjudicándonos a nosotros. Yo creo que más que diplomacia PR, ¿no? Son expertos. Mira, en Estados Unidos está lo que es el Black Caucus, que es como la agrupación de los legisladores afroamericanos.
Y Haití es un gran aliado de ellos, porque como se entienden descendientes de africanos ambos, ¿verdad? Entonces, hacen encuentros en el Congreso Nacional de los Estados Unidos y ellos hacen su historia. Dicen lo que piensan y cómo lo piensan y por qué República Dominicana es el problema o por qué ellos son la víctima. Y nosotros simplemente, a veces, en el mejor de los casos, enviamos un representante de la embajada a sentarse a escuchar, a hacer un levantamiento de lo que se dijo ahí, pero no a enfrentarlo, no a contar nuestra versión o no a hacer el mismo ejercicio. Y esas son cosas que aquí no pueden seguir realmente, porque si tú no cuentas tu historia, tú tendrás que responder a lo que el otro está diciendo. Charlie, el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es la posición que tiene? ¿Cómo está el partido? ¿Cómo lo sientes en las calles? Candidato presidencial y líder de la oposición, Abel Martínez, ¿cómo está? ¿Cuál es la motivación que tienen las personas? Pero Abel va creciendo, Abel está ahora mismo en Estados Unidos. Ese recorrido me ha llamado mucho la atención. La gente está desbordada, donde quiera que va es un lleno total. Yo creo que la gente se está dando cuenta de las capacidades de Abel de garantizar resultados, que es una de las grandes carencias que ha tenido este gobierno, su ineficiencia, su incapacidad de generar acciones y resultados que de verdad beneficien a la mayoría de los dominicanos. El partido está en un proceso de reestructuración, hemos salido fortalecidos, más del 30%, 40% de todos los mandos medios hoy en día están ocupados por jóvenes, siguen entrando jóvenes y mujeres sumamente valiosas para muestra un botón. Y la realidad es que... Capacitados ante todo. Y capacitados, y la realidad es que nosotros estamos, digamos, arraigados en el sentimiento del pueblo dominicano por las grandes transformaciones que logró el PLD durante todo su trayecto. Y yo creo que eso es algo que la gente se está dando cuenta, que somos un partido de estructuras fuertes, somos el principal partido de oposición. En República Dominicana ahora mismo el segundo partido mayoritario, siempre lo digo, es ninguno. Sí, el PRM está en número 1 por coyunturas de las dinámicas de poder, pero ahí en tercero se mantiene firme siempre el PLD, que está en el corazón de la gente, y yo creo que hemos hecho un esfuerzo de irnos reencontrando con esa clase media que por mucho tiempo se descuidó, hay que ser honestos. Se sentaron las bases para que aumentara y sin embargo se dejó de comunicar, se dejó de hablar. Quizá dicen algunos amigos que nosotros las elecciones las perdimos en el 16, cuando sacamos un 62% y mucha gente se lo creyó. Yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer ahora en este nuevo proceso, con nuevas autoridades, con nuevos miembros en todos los aspectos de la palabra, es de mantenernos siempre cerca de la gente. Charlie, ¿y cómo ves tú, político joven que evidentemente no trae la mochila atrás de los errores de tu organización política, cómo ves el tema de la alianza Rescate RD, esa alianza Fuerza del Pueblo PLD, después de la ruptura que hubo, después de todo lo que se ofendieron entre ambas facciones, después de todo lo que se han dicho Leonel y Danilo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que eso habla mucho de la capacidad de la clase política dominicana de poner los intereses del país por encima de los intereses propios, porque aún con temas particulares, uno entender que el país no va por el camino correcto, que estamos perdiendo grandes conquistas que no son del PLD, que no son de la Fuerza del Pueblo, que son de la gente, es algo que hay que ponerle un pare a eso, y por eso la alianza que se logró no es la alianza perfecta quizás, pero sí la alianza posible. Vamos aliados en municipios, vamos aliados en distritos municipales y hemos construido una fuerza opositora capaz de resistir los embates de un gobierno que está decidido a hacer lo que sea para hacerse con la mayoría de las elecciones de febrero, porque entienden que sin febrero no hay mayo, y por eso están recurriendo a estrategias que no son loables y que no son las mejores para el fortalecimiento de la democracia y que van totalmente contrario al discurso de transparencia, de honestidad que por tanto tiempo han promovido. Sin embargo, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no para el interés solamente de nuestras fuerzas partidarias, sino para el interés, yo creo, que de la sociedad dominicana, y eso es lo que debe primar a la hora de hablar de alianza. El Partido de la Liberación Dominicana, es un partido con vocación aliancista durante toda su historia, siempre que hemos ganado y hemos ido aliados a las elecciones, y eso no va a cambiar. Ahora seguiremos concitando alianza, no solamente con los dos partidos mayoritarios, solamente el único partido mayoritario fuera de esta alianza es el PRM, los otros tres estamos unidos, unificados en diversos lugares, pero con otros también partidos del sistema, y así, con todos los que entiendan que tenemos que unirnos y unir fuerzas para tratar de devolverle la calma y la paz a la sociedad dominicana. ¿Cuáles son esas cualidades que diferencian a Charlie Mariotti Jr. de los otros candidatos a diputado en la circunscripción 1? Mira, yo no sé cuáles son las que me diferencian, porque yo en todo este recorrido me he dado cuenta que primero, sean quien sea
resulten electos los que sean de los 10 que estamos participando en el PLD. Hay muchos buenos candidatos. Vamos a tener la mejor boleta de todos los partidos, independientemente de que sea yo o de que sean los otros. Eso me tiene muy contento. Pero también en los otros partidos hay gente buena, gente valiosa. Yo, sin embargo, siempre he entendido que la principal conversación y la principal competencia que tenemos es con el del espejo. Entonces, ese es mi esfuerzo, tratar de mejorar día a día. A mí me gusta mucho ponerme en los zapatos de los demás. Yo creo que esa es una de mis más grandes cualidades, digámoslo así. Saber escuchar. Yo aprendí muy joven porque me tocó estar en conversaciones que quizá no me había ganado, pero que me podía colar. Estar en conversaciones que oyendo se aprende mucho más que hablando. Porque cuando tú hablas, tú repites lo que sabes. Cuando tú escuchas algo, se te queda. Algo nuevo tú te llevas. Y eso es quizá algo que a mí me ha llevado a incursionar en la política. Que me gusta escuchar a la gente, saber de dónde viene, cómo podemos solucionar los problemas, hacer puentes. Yo no creo en la disidencia por la disidencia, pero sí creo que las opiniones encontradas son la fuente de la democracia y son lo que nos hacen a nosotros construir mejores, digamos, pasos, mejores iniciativas, porque si todo el mundo dice lo mismo, si todo el mundo está de acuerdo, entonces es muy fácil cometer errores. La capacidad de sentarnos a dialogar con alguien que esté diametralmente opuesto a nosotros es lo que va a ayudarnos a construir una sociedad mejor y a entender de dónde vienen los demás. Yo creo que eso puede ser algo que yo aporto a la sociedad y al Congreso Nacional cuando lleguemos. Procesos para la selección de los candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué debe conocer las personas de la circunscripción 1? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cuándo se sabrán los resultados? Bueno, atención a todos los que han sido, son o piensan ser, no piensan ser, no. Han sido o son presidentes de comité de base del Partido de la Liberación Dominicana. Sí se validaron y son miembros de algún comité de base y presidentes en la circunscripción número 1. Este sábado 7 son las elecciones, es la asamblea de delegados para votar por los candidatos a regidores que llevará el Partido de la Liberación Dominicana en su boleta. Si usted perteneció o fue presidente de un comité de base o es presidente de un comité de base, esté pendiente de esto. Hay muchos compañeros valiosos que necesitan de su apoyo. A nosotros los diputados nos van a estar eligiendo por el método de encuestas. Somos 10 aspirantes a diputados, aspirantes a aspirantes. Sí. Somos 10 precandidatos y nos estarán sometiendo al método de encuesta, que es el método creo idóneo para el momento, es el método que han elegido otras organizaciones. Ciertas, digamos, falta de información en el proceso, no te miento, no sabemos cuándo nos van a encuestar, eso no es, o sea, uno debe saber por lo menos el mes, claro. No sabemos cuándo van a salir los resultados todavía, pero hay una fecha que es el 27 de octubre para que los partidos decidan. Límite, sí. Entonces yo creo que ya en estos días van a estar encuestando, o sea que como dijo Nacho Chávez en la entrevista de Piano, si te llaman o si te preguntan o te encuestan, Charlie Mariotti Jr. diputado es la respuesta. Por favor, ese voto de confianza lo necesitamos y estamos por eso visitando todos los medios de comunicación, visitando todos los sectores, llevando nuestras propuestas, encontrándonos con grandes amigos, pero sobre todo escuchando. Así que, por favor, denos la oportunidad de trabajo, lo que estamos pidiendo. Eso es correcto. Charlie, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y suerte en tus aspiraciones. Muchísimas gracias por la invitación y la conversación tan amena para empezar el día. Que la próxima vez que vuelvas ya sea como candidato. Amén. Para hacerte preguntas más fuertes. Me avisen. Gracias, Charlie. Amigo Charlie Mariotti Jr., candidato precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD en No Se Diga. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.